Hola a todos, buenos días. Bienvenidos al tiempo de aposento alto, un tiempo en el que ponemos nuestra vida a disposición de Dios para que sea Él llenándonos de su Espíritu Santo. Te invito a que leas conmigo el capítulo 7 del libro de Hechos. Discurso de Esteban ante el consejo. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hombre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo el origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en una casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieren matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos.
Pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía, y Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo: Señor, quítate las sandalias, le dijo al Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Moisés les dijo a todos los israelitas: Dios hará surgir para ustedes entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlos a él mismo. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios los volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios o ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer la morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no le han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron el cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando hubo dicho esto, murió.
Vemos que el capítulo 7 es la consecuencia de las acusaciones emitidas en contra de Esteban en el capítulo anterior. Ahora, el capítulo 7 inicia con una pregunta del sumo sacerdote hacia Esteban, y es que si es cierto todo lo que le dicen, de todo lo que lo acusan. Y al preguntarle esto, si los cargos eran verdad, Esteban contestó por medio de un discurso en el que relató gran parte de la historia judía del pueblo de Israel, incluso hizo mención de algunas actitudes del pueblo o de desobediencia en contra de Dios en aquel tiempo. Terminó el sermón acusando al grupo allí reunido, incluyendo a los miembros del consejo, de ser tercos, de oponerse al Espíritu Santo, de haber matado al justo, es decir, a Jesús, y que no guardaban la ley. Esto, por supuesto, enojó mucho a las personas que lo escuchaban, haciendo que Esteban fuera echado a la ciudad y apedreado. Este es el panorama de este capítulo. Sin embargo, hoy quiero que meditemos en algo muy preciso, y son las cualidades que debe tener una persona cuando está llena del Espíritu Santo. Piense allí por un momento, para usted, ¿cómo cree que debería ser o cómo cree que debería vivir una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo cree que debería servir? ¿Cómo cree que debería ser su actitud frente a las personas? ¿Cómo cree que debería ser su actitud frente a las situaciones? Medite por un momento en esto, porque la palabra de Dios nos dice que Esteban era un varón lleno de fe, que era un varón lleno del Espíritu Santo, un hombre que servía y cumplía la labor a la cual fue llamada, que hacía prodigios, que hacía milagros súper importantes en el pueblo. Y sí, seguramente y claramente nosotros como creyentes, hijos o siervos de Dios, debemos esforzarnos cada día por llenarnos, porque esta fe que tenemos en Dios aumente. Debemos llenarnos de su Espíritu Santo, debemos servirle y aceptar ese llamado que Dios tiene en nosotros. Debemos, sin duda, el Espíritu nos hará llevar a hacer prodigios y haremos milagros, quizá por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Pero hay algo sumamente importante que produce o que tenemos nosotros cuando estamos realmente llenos del Espíritu Santo, y es que como creyentes llenos del Espíritu Santo, nosotros damos testimonio de Cristo. Esteban pudo haberse defendido de sus acusaciones, lo cual hubiera sido la respuesta acertada a la pregunta que le hicieron, pero en vez de esto, como estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó a lanzar una palabra de exhortación a las personas que lo estaban escuchando. Y es que cuando estamos conectados a esa fuente, a la fuente que es Dios, Él pone palabra y trae revelación a nosotros. Nos dice, nos insta y nos motiva a qué es lo que debemos decir. El punto central del mensaje que Esteban quería dar era muy claro, pues él estaba viendo en el pueblo la misma actitud que tuvieron sus antepasados, y él es movido por medio del Espíritu a lanzar este discurso exhortivo. Y en el versículo 51, que es donde vemos cómo el pueblo que estaba escuchando a Esteban se sulfuró, se enojó en contra de él, y es porque él les dice que son tercos, que son duros de corazón y que son torpes de oído, que hace una comparación y dice: ustedes son iguales que sus antepasados y siempre se resisten al Espíritu Santo. Sin duda alguna, esta acusación tuvo que haberles hecho enojar demasiado a las personas que hacían parte del consejo, pues ellos se mofaban y se enorgullecían de que obedecían la ley, de que vivían de acuerdo a la ley, que si estaban llevando a cabo este juicio en contra de Esteban era porque lo habían encontrado blasfemando, y la blasfemia era algo que debían corregir, que debían castigar. Sin duda alguna no podía ser otra la reacción, porque fueron confrontados abiertamente con las palabras de Esteban, que las palabras que el Espíritu Santo les dio a Esteban. Estaban siendo confrontados por el entendimiento de la verdad, de la palabra. Y aquí quiero entrar en el segundo punto, y es que como creyentes llenos del Espíritu Santo, nosotros predicamos, hablamos la palabra de verdad con denuedo y sabiduría, porque Esteban
predicaba la palabra, estaba lleno del Espíritu Santo y por ende hablaba la palabra de verdad, hablaba con denuedo y sabiduría, porque es el Espíritu Santo quien nos llena de sabiduría y quien nos da ese poder de poder hablarle a las personas y que cosas ocurran. No somos nosotros. Una persona o alguien lleno del Espíritu Santo no se pone a discutir la palabra, sino que la predica y la aplica en su vida, anuncia la palabra de verdad. Los sumos sacerdotes no tenían argumento para refutarle, y es por eso que la ira, que el enojo tomó el control de su vida, de sus mentes, y por eso se ardieron en ira y no encontraban explicaciones para contrarrestar lo que Esteban le estaba diciendo, y por eso reaccionaron de la manera que reaccionaron y empezaron a herir a Esteban. Por último, y es algo hermoso el poder nosotros como creyentes, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, poder ver las situaciones que vivimos como Esteban. Esteban, aún estando por ser liquidado, aún estando en una situación tan complicada, él tiene una actitud de confianza en Dios, pues fija su mirada en el Señor. Él pone su mirada en Dios. Dice la palabra en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Y es algo tan hermoso porque yo me imagino a Dios viendo a Esteban allí, quien a pesar de que iba a ser apedreado, quien a pesar de estar siendo juzgado por proclamar la verdad, siguió dando testimonio de Cristo. En ningún momento dijo algo en contra de Dios. Esteban proclamó la verdad, pero eso trajo un excelente resultado porque Dios le permitió ver su gloria en ese momento. ¿Sabe? Esteban se sostuvo firme, aun cuando sabía que no le iría nada bien, aun cuando sabía que la muerte sería su fin. Y muchas veces nosotros, como iglesia, nos dejamos amedrentar por comentarios, por situaciones que no debería ser así. Como iglesia debemos pedirle al Señor, pedirle a Dios, que nos llene tanto de su Espíritu Santo, de modo que en ningún momento perdamos la valentía y ese nivel de consagración que tenía Esteban, y dejemos de preferir una vida cómoda y busquemos más agradar a Dios. Dios nos ha llamado a dar testimonio de Jesús en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, siempre manteniendo la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo le invito a que siga en este tiempo, en que estos días de aposento alto usted de verdad pueda anhelar tanto la llenura del Espíritu Santo, que Dios lo mire, que Dios me mire y haga cosas poderosas en nosotros. Dios le bendiga.